Seguimos en La Mira y le damos la bienvenida a un viejo de la casa ya. ¿Cómo está, Gabriel? Un gusto estar un nuevo año por acá. Nuevo año. ¿Cuánto lleva? 10. Este 10. es el 10º año. Qué lo tiro. Bueno, Fede, el tema del momento económico son los anuncios del presidente, ¿no? Exactamente, vamos a hacer una lectura, primero viendo, dimensionando bien el impacto a nivel del bolsillo de la gente y luego sí una lectura más político-económica, más general sobre la cuestión. Vamos. Vayamos primero al IAS, que es el más fácil de todos, y por ahí vamos calentando las gráficas. Muy bien. Acá lo que tenemos es, por un lado, en el eje horizontal, el nivel de ingreso o el nivel de pasividad que percibe la gente en términos líquidos. Es decir, lo que le queda en la mano a la persona hoy por concepto de pasividades. Y lo que vemos en la línea roja, lo que viene a indicar es cuánta más plata va a recibir a partir de los anuncios que ya están en el Parlamento. Entonces, lo que vemos es que de 45.000 pesos para abajo no recibe nada. ¿Por qué? Porque hoy no paga IAS. Empieza a pagar y el beneficio, que es un beneficio que es para todos igual, que es de unos 570 pesos, empieza a comerse lo que de a poquito la gente va pagando conforme aumenta su ingreso. Entonces, hasta que se cumplen personas que hoy pagaban 570 pesos de IAS, que son los que ganan 50.900 pesos de jubilación, hasta ahí ahora pasan a no pagar nada. De ahí en más, todos reciben esos 590 pesos. Por encima de los 50.940 pesos, lo que van a recibir o no van a tener que pagar son 569 exactamente. pesos. En el mejor de los casos, digamos, en el mayor impacto, lo vemos en ese salario puntualmente, en esa pasividad puntualmente de 50.100 pesos, que representa el 1% del ingreso. Quedémonos con ese dato, 1% del ingreso. Ahora sí vamos al IRPF, donde es todo más complicado, porque tenemos varias lógicas metidas en el cálculo del impuesto, y donde además una cosa es para los hogares sin hijos y otra es, vamos a ver, para los hogares con hijos. Entonces, en el caso de trabajadores sin hijos, lo mismo, 39.700 pesos para abajo, no hay efecto. Es más, ahí en ese puntualmente 39.700 hoy paga 10 pesos de impuesto. Y hay cuestionamiento de políticos y económistas de que a la gente que gana menos no se la benefició. Bueno, sí, ahí tenemos toda la discusión que después vamos a dar más bien a nivel económico y con un dejo de filosofía política de decir, bueno, ¿a qué obedece todo esto? Pero sí, es verdad, por debajo de eso no hay beneficio ninguno. Después, con la misma lógica que con las pasividades, de a poco empieza, acá es distinta la lógica igual porque estamos hablando de deducciones y no del impuesto en sí, entonces vamos a ver que hay alguna particularidad, pero es lo mismo, empieza a subir, 260 pesos en un sueldo líquido de hoy de 42.000 pesos, en uno de 43.800 pasa a 430 y después se vuelve lineal hasta llegar a los 62.300 de sueldo líquido hoy, donde va a recibir 670 pesos extra, un 1,1% del ingreso. A diferencia de las jubilaciones, por encima de esto no se recibe nada. ¿Por qué? Porque esto, ahí hay un tope que dice, mira, la deducción, el cambio en la deducción se da solo en los ingresos menores a 80.000 y algo de pesos nominales que corresponden a este líquido. ¿Qué pasa cuando agregamos un hijo? Agregamos un hijo a la ecuación y mantengo en gris la gráfica anterior que veíamos, ahora aumentamos el eje porque el beneficio es mayor, pero vemos alguna cosa, alguna particularidad. Primero, toda esta zona que ven acá. Esta zona de este lado, que antes recibía un beneficio entre los 40 y los 47.000 pesos, que antes se recibía un beneficio, ahora no. ¿Por qué? Porque ya no pagaban impuestos, porque la deducción existía, ahora aumentó. Pero ya no paga toda esta zona de impuestos. Ahora empieza a crecer, 750 pesos ya es a los 47.000 pesos de sueldo líquido, 1.200 pesos a los 50.800, 1.400 pesos a los 63.000 pesos, ahí llegamos ya a un 2,2% del ingreso. Y el beneficio para los hijos sí se mantiene por encima y entonces para todo salario líquido actual por encima de los 63.400 pesos tenemos 260 pesos que se mantienen de beneficio
en adelante, es decir, menos del 0,4. Más aumenta, menos es la participación que tiene en tu ingreso. Y con 2 hijos, la misma lógica, no nos vamos a extender mucho más en esto, pero sí ver que llega hasta los 2.000 pesos de beneficio en un salario de 64.000 pesos, ya es más de un 3%, un 3,3% del ingreso. Y el beneficio permanente, más allá de eso, son 528 pesos. Más hijos, vemos que aumenta el beneficio, pero también se concentra más en una franja más acotada de ingresos. Esto es, veíamos que el beneficio inicial ahora crece un poquito más lento y eso tiene que ver con que ya habían deducciones y ahora se suma un aumento de esas deducciones. Pero sí que tenemos un beneficio que es concentrado, y ahora sí pasamos un poco a la lectura, es un beneficio concentrado en determinados niveles de ingresos, que son niveles vinculados con los sectores medios en general. Acá hay una cuestión que es IRPF, grava el ingreso de una persona, entonces no sabemos si en el núcleo familiar ese ingreso es el mayoritario, el minoritario o el único, entonces puede ser que estemos ante clase media baja, media o media alta, van a recibir un beneficio. No es un beneficio muy significativo y ahí hay que entrar en una discusión que es, bueno, 500, 700 pesos, hay muchos hogares donde sí les hace la diferencia, donde 700 pesos es un mundo. Ahora, no son esos los hogares los que reciben este beneficio, porque como veíamos, en la mayoría de los casos estamos hablando de hogares donde representa menos del 1% de su ingreso, con lo cual 1% en una economía como la uruguaya, con una inflación de un 8% anual, estamos hablando de menos de 2 meses de inflación, y ante 2 meses de inflación uno no es que se sienta mucho más rico, mucho más pobre. Entonces, el impacto de esto objetivamente es acotado y está concentrado en una población también reducida. Yendo a eso, pensemos, bueno, ¿y por qué el gobierno decide anunciar esto o no anuncia una suba mayor o no va más allá? Y lo que está mirando es la restricción fiscal y hace bien en mirarla. En ese sentido, hay responsabilidad en parte del gobierno de decir, bueno, no puedo comprometer la situación fiscal. Y ahí los analistas le llaman la atención, el propio Consejo Asesor Fiscal llama la atención, cuidado con bajas de impuestos porque miren que la situación, si se quiere sostener la estabilidad fiscal y lo que se avanzó en materia de estabilidad fiscal, y una cosa y la otra son incompatibles. Entonces, anuncia una baja muy moderada, pero anuncia una baja. Y ahí hay una lectura que es una lectura política que vale la pena tener en cuenta, que es ¿a qué se debe este anuncio? Porque el gobierno genera mucha expectativa en torno a este anuncio. Una expectativa que después no se condice con lo que es y con la magnitud de lo que tiene. Pero hace un año estamos esperando el anuncio del presidente y en las últimas semanas el gobierno, si bien no alentó, pero sí permitió una ebullición y una cierta expectativa en torno a esto que iba a anunciar en el Parlamento. Y esto tiene que ver mucho con que el gobierno, a partir de esto, puede fabricarse una pequeña victoria. Es una pequeña victoria, pero que tiene un potencial enorme a nivel comunicacional y dialéctico de poder maximizarse. Porque cuando desde el gobierno se le increpe si cumplió o no sus promesas, va a decir, bajé los impuestos. Y es cierto, los bajó. Los bajó a un grupo acotado de gente y una magnitud relativamente pequeña, pero los bajó. Y eso es poderosísimo, más aún apuntado a una clase media, que en Uruguay la clase media somos todos, algunos porque realmente forman parte, otros por una cuestión de humildad y otros por aspiración. Entonces, desde el punto de vista político, esto es poderosísimo y obliga a la oposición incluso a llevársela y acompañar en el Parlamento, por más reparos que pueda tener con esto. Y lo último, que me parece también fundamental en esto, que ayuda a legitimar un relato dicho desde un punto de vista no despectivo, pero un relato que legitima toda la política fiscal anterior llevada a cabo por el gobierno. El gobierno asume diciendo, tenemos un problema fiscal, hay que bajar el déficit, y no lo bajamos por bajarlo, sino que esto después va a permitir un ciclo favorable de crecimiento que va a repercutir en el bolsillo de la gente, porque después vamos a bajar impuestos. Gracias a que pude bajar el déficit, puedo devolver esta plata. Gracias a que hicimos un sacrificio muy grande como sociedad,
porque en medio de la pandemia Uruguay elige no gastar más en determinadas ayudas y demás que muchos le exigían, y el gobierno dice no, vamos a cuidar las cuentas públicas porque esto después nos va a permitir salir más rápido y mejor. Y esta es una forma que tiene el gobierno de mostrar, miren que hay resultados de eso. Y el gobierno necesita mostrarlo si lo que quiere es mantener el capital político. Está muy bueno, Fede, como siempre. Muchísimas gracias. Por favor, que pasen lindo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Santander. Conoce la forma correcta de proteger tus datos en santander.com.uy. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC, Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Estudio Brun Costa, Grupo SACEM y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047.